Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase correspondiente a... Bueno, en realidad esta clase está pensada para justamente articular la etapa histórica previa a la última dictadura militar, pero donde se conjugan o un poco se encuentran, podríamos decir, los efectos de toda la enorme movilización popular que habíamos visto en la clase más centrada en el cordobazo, en todo ese proceso de acumulación de fuerzas, ese proceso de acumulación de experiencias populares que venía desde la resistencia contra el golpe de Estado de 1955, el golpe de Estado que derrocó a Perón, hasta ese 1969, ¿no? Ese 1969, con esas enormes movilizaciones populares, donde un poco nosotros decíamos que queda articulada una fuerza social con características revolucionarias, o sea, un conjunto de sectores, de personas, de grupos, que se plantean la necesidad de modificar de raíz la, la sociedad en la que viven, de transformarla, de avanzar hacia una forma de organización social alternativa al capitalismo, retomando, ¿se acuerdan? Algo que la clase obrera también había planteado en la historia argentina en los años 20, pero ahora con un piso superior, ¿no? También habíamos dicho. ¿Cuál es ese piso superior? Que en los años 20 esa vocación revolucionaria de la clase obrera encontraba a la clase obrera, digamos que aislada. Era la clase obrera sola la que quería hacer la revolución. En cambio ahora, a fines de los 60, es la clase obrera, o un sector importante de la clase obrera, para decirlo mejor, pero ese sector de la clase obrera que se plantea la necesidad de hacer una revolución, de transformar de raíz las condiciones de vida en el país, no está sola. Tiene también como aliados a sectores importantes de la intelectualidad, del estudiantado, de la pequeña burguesía, hasta de sectores de la burguesía mediana, con intereses fuertes en el mercado interno. Pero a la vez, como está este proyecto revolucionario, se consolida, toma fuerza un proyecto abiertamente contrarrevolucionario, un proyecto que directamente lo que se plantea es, acá hay que cambiar también de raíz las condiciones de vida de la población, pero al revés de como las querían cambiar aquellos que querían hacer una revolución, a favor de una mayor igualdad, una mayor distribución de la riqueza, este proyecto contrarrevolucionario dice no, acá lo que hay que hacer es destruir a aquellos que quieren un proyecto revolucionario, explicar, casi convencer a aquellos que quieren sostener la situación, que eso ya no es viable, y transformar las condiciones del país en un sentido contrarrevolucionario o en un sentido regresivo para la mayoría de la sociedad, concentrando la riqueza, expandiendo la pobreza, expandiendo la desocupación. Un proyecto que va a articular entonces el terrorismo de Estado como práctica sistemática del poder estatal, ahora vamos a ir viendo mejor qué es eso, con el neoliberalismo como proyecto económico. Ese proyecto, ese plan, nosotros vamos a tratar de pensarlo y de verlo cómo se articula en una coyuntura muy particular, que es y que tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante verlo. Pero que además es una coyuntura fundamental a nivel nacional. Es un momento en que nuestra historia regional se articula absolutamente con la historia nacional, que es lo que se conoce como los hechos de la fuga de Rawson y la masacre de Peroy. Entonces, un poco, yo voy a hacer una narrativa de esto para que ustedes conozcan además la importancia de este hecho histórico, de lo que ocurrió en nuestras ciudades, en nuestra región, de estos hechos históricos, vamos a ver que hay varios, porque después se articula también entre leguazos, un poco en una sucesión que muestra todo articulado, ¿no? En esa etapa. Muestra la represión del régimen, la represión de la dictadura, la solidaridad de la población, la reacción de esa población contra la masacre, y cómo el Estado, el terrorismo de Estado en ese momento histórico tiene que retroceder,
tienen que aceptar parte de las reivindicaciones de los sectores populares por lo fuerte que eran, y es un poco lo que pasa también a nivel nacional, ¿no? En ese momento tiene que aceptar una apertura democrática, que es la apertura que se da en el 73, ¿sí? Con un regreso de Perón al gobierno. Pero eso no quiere decir que el proyecto contrarrevolucionario estuviese derrotado. De hecho, el proyecto contrarrevolucionario en gran medida sigue presente dentro del propio gobierno de Perón, en sectores del gobierno de Perón. El gobierno de Perón era muy contradictorio, también había sectores del gobierno de Perón que eran parte del proyecto revolucionario, pero van ganando cada vez más peso los sectores que son parte del proyecto contrarrevolucionario en el gobierno de Perón, que es 1973-1976, hasta que, bueno, Perón muere en el 74, el gobierno se debilita mucho, pero hasta que en el 1976 directamente los sectores que planteaban la necesidad de un proyecto contrarrevolucionario son los que toman el gobierno, toman también el poder. Gobierno y poder no es exactamente lo mismo, pero en el caso de una dictadura como la que se impuso en 1976, los que toman el gobierno son también los que tienen el poder en Argentina, el poder económico, político, militar, fundamentalmente, y van a ejecutar ese proyecto contrarrevolucionario a través de la peor dictadura que asoló nuestra historia. Eso lo vamos a ver mejor en la clase. Entonces hoy nos vamos a concentrar en cómo estos acontecimientos tomaron forma, tomaron dimensión en nuestra región. ¿Sí? Ahí. Bien, entonces lo que tenemos demarcado es que en la segunda mitad de los años 60, de esa década tan movilizada, tan conflictiva, y justamente en el marco de ese despliegue del terrorismo de Estado, terrorismo de Estado, la idea justamente de que desde el propio Estado se pone en marcha un plan terrorista, y acá es muy importante diferenciar terror de miedo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca el Estado en ese momento, por lo menos quienes dirigen el Estado? Imponer en la sociedad el terror. ¿Qué es el terror? ¿Qué hace el terror? Imposibilita pensar, imposibilita actuar. Ustedes piensen en alguien que tiene fobia, ¿no? Alguien que le tiene fobia, no sé, a los sapos o a las arañas. Uno no les puede explicar, mirá, en realidad la araña es un bicho chiquito, no te hace nada, el sapo no hace nada, es más, es bueno el sapo porque se come los insectos, ¿no? Uno puede tratar de explicar racionalmente eso, pero quien tiene fobia, quien le tiene terror a algo, no lo puede racionalizar. Bueno, lo terrible del terror es eso, imposibilita pensar por qué algo nos genera terror y para qué se está generando ese tipo de política que aterroriza a la sociedad. Es casi lo contrario al miedo, porque el miedo es poder hacerse consciente de un peligro. Uno tiene miedo ante una situación y justamente en todo caso lo que hace es prepararse mejor para afrontar ese miedo y para tratar de llevar adelante esa situación de manera exitosa. El terror imposibilita, te aterra, te inmoviliza, te impide pensar. ¿Sí? Esto es lo que busca el terrorismo de Estado, una sociedad que no actúe, una sociedad que no intervenga. ¿Sí? No lo consiguen del todo, lo consiguen un poco más en la siguiente dictadura, ¿no? Porque justamente instrumentan el terrorismo de Estado en una escala mucho mayor. Y la lógica de ese terrorismo de Estado estaba articulada con lo que se llamaba la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional era un modelo impuesto desde Estados Unidos especialmente, que modificaba la lógica represiva de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Históricamente las Fuerzas Armadas, por lógica, tenían como función actuar, defender el país contra los enemigos externos, contra aquellos que querían ocupar el país, el territorio del país, quitarle riquezas, ¿no? Esta es la lógica de por qué existen Fuerzas Armadas en una sociedad. Por lo menos la lógica supuesta, ¿no? La doctrina de seguridad nacional modifica brutalmente eso y plantea que la finalidad de las Fuerzas Armadas es evitar que haya una revolución. La seguridad nacional entonces se piensa en clave hemisférica y en clave de entonces defender
digamos, América, defender el hemisferio americano, de la posibilidad de una revolución común. Por lo tanto, el enemigo va a pasar a ser un enemigo, el enemigo de las Fuerzas Armadas, en el marco de esa lógica de la doctrina de seguridad nacional, va a dejar de ser un enemigo externo, en el caso de Argentina, Brasil, Chile, Gran Bretaña, y va a pasar a ser un enemigo interno, va a pasar a ser el pueblo que luche por un cambio revolucionario. Una cosa terrible, ¿no? Porque ese pueblo que luchaba por un cambio revolucionario, además, no tenía armas de guerra, o si las tenía, no estaba entrenado para la guerra, como si lo está el ejército del país, ¿no? Las fuerzas armadas, que además son financiadas por el propio Estado, ¿no? Entonces, es realmente un modelo brutal, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos más terribles de esto y de cómo además se transformaba todo el esquema, digamos, del Estado en función de la represión y de la represión de las ideas, es lo que se llaman las leyes anticomunistas, ¿no? En Argentina se impone una ley eh, que reprime directamente a alguien por ser comunista, ¿sí? Durante todos estos años. Y además la calificación de comunista se le imponía al Estado. O sea, vos porque haces esto, esto y esto, o porque pensás así, sos comunista. ¿Se entiende? Se juzgaba una idea política, no el hecho de que ese supuesto comunista o real comunista hiciese una actividad ilegal, sino que el mero hecho de ser comunista implicaba que tenía que ser detenido. Por eso se habla de que eran presos políticos, eran presos por lo que pensaban, más allá de que pudiesen o no realizar una acción formalmente ilegal. ¿Sí? El terrorismo de Estado utiliza el secuestro, la desaparición de personas, los allanamientos sin orden judicial, las detenciones ilegales, y en ese marco empiezan a traer presos políticos a la cárcel de Rawson. Deben ubicarla, pero si no lo ubican, si entran alguna vez a Rawson por Ruta 7, por lo que ahora es la calle 9 de Julio, sería a esa altura, a mano, entrando a Rawson, digamos, a mano izquierda, van a encontrar la cárcel de Rawson, la unidad 6, después de la cancha de terminal, ¿no? La cancha de terminal queda más de la cárcel de Rawson ya había sido utilizada para distintos presos políticos a lo largo de su historia, por considerarse una cárcel de máxima seguridad y por el territorio en el que estaba, acá es muy difícil escaparse, la cárcel se consideraba que era imposible de ir a escaparse de la cárcel, pero es luego del Cordobazo cuando se masifica la llegada de presos políticos a nuestra región. Justamente los primeros presos políticos que traen en masa, digamos, colectivamente a la prisión, son los presos políticos del Córdoba. Y así casi de inmediato empiezan a surgir formas de solidaridad popular desde el caso, desde nuestra propia región. Nuestra región era una región que ya estaba muy movilizada, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una importante movilización, ahí compartimos como uno de los documentos para leer el artículo de Axel Binder, uno de los compañeros de nuestra cátedra, que este año no dio demasiadas clases porque está terminando su tesis de doctorado justamente sobre estos temas, una enorme movilización popular y social en el PLEU de fines de los 60 y principios de los 70. Y es, en ese artículo, Axel muestra que Trelew ya tenía una enorme movilización, en realidad toda la región, y Trelew como su ciudad más dinámica. Uno de esos hechos, por ejemplo, se expresa en el movimiento estudiantil pro enseñanza superior, el MEPE, que es el movimiento estudiantil que en gran medida hizo posible que hoy tengamos una universidad en nuestra región, que ustedes estén estudiando en esta universidad, que yo pueda ser docente en esta universidad, que yo me haya podido formar en esta universidad en años previos. Uno de los actores claves de ese MEPE era Elvio Angel Bell, un militante comunista
comunista, luego desaparecido por la última dictadura militar, y que a su vez, bueno, era la pareja, era el compañero de vida y de militancia de Hilda Fredes, que lamentablemente falleció hace pocas horas. Una enorme militante popularidad, y no voy a decir nada más para no emocionar. Bueno, Elvio Ángel Bell, entre otras figuras, fue detenido durante los años previos, y en este marco se va a conformar la Comisión de Ayuda y Solidaridad con los Presos Políticos y Sociales de Radio. Son muy interesantes, y yo les pido que por ahí lo lean, porque lean los documentos, lean la clase entera, porque ahí se fijan varias posturas, ¿no? Se fijan varias posturas que muestran el apoyo a la lucha de los presos políticos, la defensa de esa ideología, la defensa de la idea de solidaridad social, de ayuda material, de estímulo moral, entre otros factores que básicamente lo que expresan es una sociedad altamente movilizada, altamente comprometida con la necesidad de una transformación social y sumamente solidaria, donde todavía no se habían fragmentado, no se habían roto los lazos sociales que justamente construían comunidad, que va a ser en parte, de nuevo, lo que sí va a lograr hacer, lamentablemente, la última dictadura militar, la que comenzó en 1970. Y esto se da en un marco de una enorme transformación social para toda nuestra región, ¿no? Entre 1947 y 1970, la población de Trelew y Rawson se había cuadruplicado, multiplicado por 4 en 23 años. En Trelew, por ejemplo, a fines de 1972, había más de 11.000 personas, que era casi un 40% de la población total, que vivían viviendas muy precarias, en apenas 2.000 viviendas precarias, más de 5 personas por vivienda precaria, construidas en terrenos ocupados, en lugares que no tenían urbanización, no tenían servicios, solo el 20% contaba con acceso al agua corriente y a la energía eléctrica, no tenían gas en esta región tan fría. Por ejemplo, un caso muy evidente era el barrio La Laguna, un barrio muy pobre, que justamente quedaba en torno a la Laguna de Chirichanos, un barrio que luego es trasladado, desalojado de ese lugar, porque es un lugar muy cercano al centro de la ciudad y no se quería un barrio pobre en ese lugar, pero porque además era un lugar complejo para asentar un barrio, porque tenía constantes inundaciones. Ahora la laguna está más controlada en sus subidas y bajadas, pero en esa época tenía subidas más grandes que provocaban inundaciones, y eso agravaba aún más la situación de vida de esa población. Pero además es en estos años cuando se inicia toda la ocupación de lo que en esta época se conocía como los barrios La Loma y Barrio Norte, y ahora serían todos los barrios que quedan, digamos, al norte de la calle Ecuador o de la calle Colombia. Vieron que por eso mismo nuestra ciudad, la ciudad de Trelew, tiene esa cosa de que las calles, a partir de la calle Ecuador, se llaman Ecuador no, Ecuador justo no, Ameguino Norte, Guapebel Norte, ¿no? Tiene que ver con esa división espacial, pero también social muy fuerte que tuvo, y yo creo que lamentablemente todavía tiene Trelew, entre su parte sur y su parte norte, ¿no? Y bueno, toda esa población, hoy barrios Progreso, Corradi, Oeste, Presidente Perón, Don Bosco, Tiro Federal, que van creciendo además en relación con el parque industrial, ¿no? Un parque industrial que también en estos años estaba en pleno crecimiento. Bueno, traen entonces muchos presos políticos a la región, y esos presos políticos casi de inmediato empiezan a discutir la posibilidad de fuga, ¿no? Los planes de fuga, de hecho, surgen desde la dirección del PRTER. El PRTER era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización de ideología marxista que se planteaba abiertamente la necesidad de una transformación revolucionaria en nuestro país, de una transformación
no sé, un modelo de sociedad socialista, y ellos tenían a sus máximos dirigentes políticos presos en esta cárcel de La Paz. Por lo tanto, empiezan a plantearse, bueno, ¿cómo hacemos para escaparnos? Porque además piensen que la situación de los presos políticos es muy compleja en esta clave, ¿no? No son presos acusados de un delito. O sea, no era que esas personas estaban presas porque habían cometido un acto X ilegal, como se decía, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, robaron un banco para financiar su organización. Y entonces están presos por ladrones de banco. No, están presos por ser revolucionarios. O sea, no es que tienen, que salen en 4 años, o en 5 años, o en 10 años. No saben cuándo salen. Si la dictadura sigue, pueden seguir ahí presos. Y además, en cualquier momento, y ellos lo sabían, podían ser asesinados, porque justamente estaban presos ilegalmente. Eran rehenes de la dictadura. Cada día que pasaban ahí, su vida corría peligro. Entonces, la única posibilidad era pensar una fuga, pensar cómo escaparse de ahí para no ser asesinado o para no ser preso. Digo, esto me parece importante que lo vean bien clarito, porque es bien importante pensar las formas de acción política en relación al contexto, ¿sí? ¿Se entiende, no? O sea, traten de no pensar, bueno, la guerrilla como algo llamativo en ese contexto. Un contexto donde ya vienen casi 17 años de gobiernos ilegítimos, donde hay una dictadura, donde por lo tanto las posibilidades de acción política eran absolutamente limitadas para los sectores populares. De hecho, la guerrilla tenía un enorme apoyo social. Bueno, cuando se planifica la fuga, lo más difícil siempre es pensar cómo escaparse, no tanto cómo escaparse de la cárcel en sí misma, sino cómo salir después de este territorio, ¿no? Eh, Porque era muy difícil decir, bueno, ¿cómo se hace con cientos de militantes eh, para, en una región muy aislada geográficamente, poder luego, una vez estando afuera de la cárcel, escapar? La clave, entonces, para pensar la fuga era el principio de la sorpresa, ¿no? Y la ruptura con lo que esperaba la dictadura. Para los militares, siempre todos los planes de fuga tenían como hipótesis un ataque externo al penal, ¿no? Todos los planes de los guerrilleros, en cambio, partían de tomar el penal desde adentro. Se empezó entonces a planificar el plan de fuga y bueno, y dentro de ese plan de fuga se pensó también en tomar el aeropuerto y ocupar un avión comercial. Dentro de la cárcel, entonces se conformó un comité de fuga, donde participaron militantes, además del PRT, de las otras dos organizaciones revolucionarias más importantes de la época, que era Montoneros, una organización eh, peronista, y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que también era una organización que había abrazado el peronismo como proyecto de transformación social. Desde afuera impulsaban la operación de apoyo a la FARC y al PRT, Montoneros no, porque Montoneros tenía, digamos, una importante desconfianza, bastante lógica, ¿no? La verdad que la fuga parecía casi imposible, pero los otros grupos confiaban más en esa posibilidad. Bueno, la lógica de la fuga era que los militantes tomaban el penal desde adentro con un arma que habían ido metiendo por partes a través de la relación con un guardia cárcel, que entonces iba metiendo un resorte, un pedacito del arma por día o por semana, y los presos iban armando el arma. Con ese arma entonces detienen y, y le quitan su propia arma a uno de los guardacárceles, y así van como por partes tomando el penal desde adentro. Y desde afuera, un grupo traído a la región para esto tenía que irlos a buscar en camiones. La idea era que se iban a jugar más de 100 presos políticos,
llevarlos hasta el aeropuerto de Trelew, que es donde ahora funciona el Centro Cultural por la Memoria, lo que se conoce como el aeropuerto viejo, no el actual aeropuerto que se construyó años después, y así se iban a subir a un avión, que a su vez ese avión al que se iban a subir había sido tomado por otro comando guerrillero en Comodoro Rivadavia y iba a ser trasladado a Chile. Fíjense toda la logística. ¿Y por qué a Chile? Porque en Chile, como lo vieron la semana pasada, había un gobierno socialista dirigido por Salvador Allende. Entonces, se confiaba en que ese gobierno no los iba a masacrar o no los iba a enviar de regreso a la dictadura argentina. Entonces eran tres grupos, comandos que tenían que articularse, piensen, en una época sin celulares, sin ninguna posibilidad de comunicación instantánea, y tenía que funcionar todo absolutamente sincronizado. La lógica, además, era que toda la operación tenía que hacerse sin un solo tiro, sin un solo muerto. Justamente eso es lo que dificulta la operación. Cuando están terminando los presos adentro de la cárcel de tomar eh, la cárcel, justamente, de ir reduciendo a los distintos guardiacárceles, uno de esos guardiacárceles se da cuenta que hay algo raro, ¿sí? Que es Valenzuela. Y levanta el fusil y apunta para disparar. Cuando va a disparar, los, los presos políticos, que ya venían con las armas, disfrazados de guardiacárceles, pero justamente este guardiacárcel se da cuenta que no son guardiacárceles, le disparan y lo matan. El grupo que tenía que irlos a buscar, el grupo que estaba afuera y que los tenía que ir a buscar, cuando escucha el disparo dice esto salió mal, porque justamente el plan era que no tenía que haber ningún disparo. Acá algo salió mal. Empiezan a debatir entre ellos. El que dirige el grupo de afuera dice no, esto salió mal, el plan era que no tenía que haber ningún disparo, y retira los camiones. Pero es una discusión fuerte, porque los otros dicen, no, quizás salió bien, ¿cómo sabemos si salió mal o no? Por ahí nada más hubo un disparo, y bueno, y los tenemos que ir a buscar igual. Y entonces uno de los autos entra igual a buscarlo. Es decir, dice, no, acá yo me la juego y entro a buscarlo. Un auto. Ese auto se encuentra con los presos políticos afuera, porque los presos habían tenido ese enfrentamiento con Valenzuela, pero digamos que el enfrentamiento había sido resuelto a su favor, y salen afuera. Están más de 100 presos que están afuera de la cárcel, es un hecho casi insólito, ¿no? Están afuera de la cárcel esperando que alguien los vaya a buscar. Y entra un solo auto a buscar. Ese auto se lleva entonces, ellos ya tenían numerados, tenían toda la disposición de saber, bueno, si solo se pueden jugar tales, tenían una numeración, digamos, desde el 1 hasta el 100 y pico de el orden de prioridad para la fuga, ¿sí? Decidido colectivamente en sus organizaciones. Entonces a ese auto se suben los primeros 6, que eran los 6 máximos dirigentes: Roberto Santucho, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena, Marcos Bosatini y Fernando Bacanero Baja. 3 de ellos del PRT, 2 de la FARC y 1 del Montón. Van a buscar los camiones, pero no los encuentran, y el resto de los presos políticos lo que hacen, que están todos afuera sin saber cómo irse, sin poder irse, porque tenían que irse hasta el aeropuerto de Trelew, a 20 kilómetros. Imagínense lo raro de la situación. Era una época además con mucha menos circulación de autos. Lo que hacen es llamar a remises. Llaman a un remis, como si fuese gente que... Llaman a los remises que había en Rawson en esa época, que habían en ese momento en actividad 3 remises. Bueno, llaman a los remises, obviamente sin decirle que eran presos políticos escapándose de la cárcel, imagínense de la situación, y bueno, y se trasladan en esos 3 remises otros 19 presos, iban muy apretados, eran esos autos grandes de antes, hasta el penal de Rawson. El tema es que, bueno, uno de los remises andaba mal, tuvo algunos problemas técnicos, y entonces llegan tarde al aeropuerto de Trelew.
El resto de los presos políticos, alrededor de 100 más, decían quedarse en el penal. Y ahí ya pueden ver que no había ninguna lógica alocada en estos presos políticos. Ellos ya estaban afuera y no es que van, toman rehenes de la población civil y demás. No, dicen, no, si no hay posibilidad de escaparnos, nos volvemos a meter en el penal de Rawson y renegociamos la entrega. ¿Se entiende, no? Bueno, los que sí logran irse hacia el aeropuerto de Trelew llegan tarde al avión, ¿no? Porque estaba todo muy sincronizado. El avión aterrizaba en Trelew y no se podía quedar mucho tiempo esperando, porque piensen que la base aeronaval estaba ahí cerca. Cualquier rumor de que ese avión estaba tomado por guerrilleros iba a implicar que los militares de la base aeronaval interviniesen y frenasen la posibilidad de la fuga. Entonces, los 6 primeros, los que iban en el único auto que se ingresó, llegan al avión, suben, esperan un tiempo, el tiempo que tenían previsto esperar, y cuando ven que ya hay algún movimiento militar en la base, o cuando se enteran que ya hay algún movimiento militar en la base, despegan. Cuando llegan los otros 19 guerrilleros en los otros 3 autos, el avión se había despegado. ¿Qué hacen estos guerrilleros entonces? Deciden también entregar. Negocian con las fuerzas represivas que ya habían rodeado el aeropuerto para ese momento, o estaban empezando a rodearlo, de fuerzas represivas de la base, y hacen una famosa conferencia de prensa, que si no la vieron, los invito a verla, está en YouTube, conferencia de prensa de la fuga de Trelew, luego la compartimos en todo caso, la compartimos por el campus, como un video más. Realmente es una conferencia de prensa muy importante, muy significativa en todo lo que cuentan, muy significativa para escuchar a esos dirigentes políticos, porque eran dirigentes políticos de primera importancia a nivel nacional. Deciden entregarse, la entrega es con todo un marco de negociación frente a las cámaras, frente a diferentes, al juez Godoy, a médicos, entre ellos Atilio Biglione, que luego va a ser gobernador de nuestra provincia, y con el acuerdo de las Fuerzas Armadas los llevarían de regreso a la cárcel, con el resto de los presos políticos que no habían podido fugir. Las Fuerzas Armadas traicionan este acuerdo y en vez de llevarlos a la cárcel los llevan a la base aeronaval Almirante Sarr, donde los tienen 7 días. Durante esos 7 días la dictadura intenta presiona en realidad al gobierno de Chile para que el gobierno de Chile le devuelva a los 6 presos políticos que se habían ido a Chile, más los guerrilleros que habían tomado el avión. En todo ese otro operativo nunca hubo ninguna agresión hacia nadie de la población civil, tampoco en la toma del aeropuerto de Trelew, ¿sí? De hecho, se evitó eso, se entregaron sin tirar un tiro para evitar que hubiese muertos de la población civil. Y cuando la dictadura se entera que el gobierno de Allende había decidido autorizar a los dirigentes guerrilleros que se habían jugado a viajar desde Chile hacia Cuba, piensen acá cómo se articula toda la historia latinoamericana, ¿ven? Todo lo que fuimos viendo, además, lo de Argentina, con lo de Cuba, con lo de Chile, ¿sí? Es interesantísimo. De hecho, esta fuga, solo un año después, o un año y un mes después, no se hubiese podido dar, no hubiese podido existir, porque la posibilidad de ir a Chile ya no estaba, porque en Chile, lamentablemente, en septiembre de 1973, o sea, un año y un mes después, el 11 de septiembre de 1973, hubo un golpe de Estado que impuso la dictadura de Pinochet. O sea, esto para que entiendan la importancia de ver, hasta en un hecho particular como este, nuestra historia argentina, nuestra historia regional, cómo se articula con la historia latinoamericana íntimamente. Bueno, el gobierno de Allende da permiso el 21 de agosto para que esos dirigentes guerrilleros viajen a Cuba,
y desde Cuba esos dirigentes luego volverían al país, la mayoría de ellos luego es asesinados en la siguiente dictadura, menos Vaca Narváez o Rivera Merlo, y ahí la dictadura decide asesinar, masacrar a sangre fría, cobardemente, a los 19 militantes populares que tenían encarcelados desde el 15 de agosto en la base aeronaval Almirante Sarr. Los fusilan por la madrugada, tratando de simular un intento de fuga, algo absurdo, porque si estos militantes no se habían intentado fugar desde el aeropuerto, menos aún lo iban a hacer desde una base militar. Pero como no toda la población, no todo el colectivo de la base sabía de la masacre, solo sabía un grupo, matan a 16 de ellos, en realidad matan a 15, a uno lo dejan que se desangra, o le dan un tiro de gracia después, no se termina de saber, que es Rubén Pedro Bonet, y 3 de ellos sobreviven, porque ya empezaban a llegar conscriptos y entonces no podían seguir dándole los tiros de gracia, ¿entienden, no? Trato de describirlo sin ser tampoco muy morboso, algo que es terrible, ¿no? Una verdadera masacre. Bueno, esa masacre, conocida hasta el día de hoy como la masacre de Trelew a nivel nacional e internacional, generó un impacto enorme en toda la sociedad argentina, porque es un hecho de una brutalidad absoluta, y es en gran medida lo que inaugura la lógica del terrorismo de Estado impuesto como práctica sistemática desde las Fuerzas Armadas argentinas. Esto sucedió el 22 de agosto de 1970. Acá cortamos entonces con la primera parte de la clase y seguimos luego con una segunda acción.